mi estimadísimo Alfredo, lástima que no esté en la misma ciudad, pero bueno, gracias a la tecnología, gracias por tomar mi llamada, vamos a poder tener esta conversación y pues no hay otra persona en la que me interese más entrevistar en estos momentos de conmoción internacional que a ti, mi queridísimo doctor Alfredo Jalife. A tus órdenes, Cris. ¿Cuál es tu opinión de que efectivamente Donald Trump se haya convertido en el presidente número 45 de los Estados Unidos? Bueno, mira, hay opiniones, yo las haría metódicamente, lo haría a nivel interno de Estados Unidos, doméstico, otro a nivel regional, sobre todo de México, y otra a nivel global, específicamente en Europa, China, Rusia, Israel, Turquía, básicamente. Mira, así rápidamente te diré, en Estados Unidos es un país fracturado ya. Está al borde de una guerra civil. Yo sé que esos términos a veces son muy duros, pero ya ves, los decimos y luego suceden. ¿Te acuerdas de la anterior entrevista que me hiciste cuando había sido elegido Trump? Pues te comenté realmente todo lo que venía contra México, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, ya ves que asustó a muchos y luego, bueno, pues desgraciadamente se está dando ese ominoso escenario. Mira, a nivel interno de Estados Unidos está fracturada la sociedad. Lo ves ayer en la toma de posesión, pues había prácticamente puro blanco. Tercera edad, blancos, mediana edad, hubieron manifestaciones también en contra, pero gente de color, pues prácticamente estaba Michelle Obama y su marido, que es mulato, pero en realidad ahí era puro blanco. Y los opositores, que incluso ahí hubieron algunos actos de vandalismo, pues había de todo, ¿no? Todos los colores. Ahora, ¿qué llama la atención? El discurso de ayer de él fue eminentemente supremacista blanco, aunque no lo dice abiertamente, los que saben entender y todo, y él está apelando a los ciudadanos. Hay una palabra muy fuerte que manejó, la carnicería, carnage. La carnicería, tú que sabes buen inglés, si tienes una mejor traducción, carnage, la mejor es carnicería, ¿no? Es decir, de los ciudadanos estadounidenses, los desempleados, que son quienes votaron por él en forma masiva, de acuerdo a la votación del colegio electoral. Ahora, California no es Estados Unidos, en California ahí arrasó Hillary, debido precisamente a la mayoría mexicana. Ahora, ¿qué sucede? Ayer se fue a la yugular del establishment y es muy peligroso. Mira, ya por ejemplo John Kerry en Davos dijo que no va a durar de 1 a 2 años Trump. Es decir, están viendo que lo pueden llevar a un impeachment, a un desafuero. Y otro, yo tengo la obligación de decirlo, peligra la vida de Trump porque se está enfrentando a los iconos del establishment, que ayer denostó todos los politiqueros ahí de Washington, y él se va a manejar con Twitter. Bueno, eso podrá hacerse, pues sería inédito en la historia de la humanidad. No puedes gobernar un país sin una estructura, ¿no? Y aunque él tiene un buen gabinete, diría yo, ya bien formado, yo creo que debe tener cuidado, ¿no? De estos enfrentamientos que está teniendo, porque él aniquiló literalmente a 2 dinastías, a los Bush del Partido Republicano y a los Clinton. Y luego, pues ahora también todo lo que hizo Obama en 70% lo va a borrar, etcétera. Y me pasaría mucho tiempo hablando al respecto. Entonces, en Estados Unidos hoy están habiendo manifestaciones de mujeres. No sé qué tan bueno sea que se vuelve una lucha clasista, y eso que el 53% de las mujeres blancas votó por Trump. Es decir, no era un asunto sexual. La gente votó porque ya no quiere saber del neoliberalismo global. Esa es la realidad. Es igual que el Brexit en Gran Bretaña, sucedió lo mismo, y ahora
pues la gente va por su supervivencia económica, ¿no? Y ahí tienes que son los que se volcaron y votaron por él. Aquí hoy sale el Partido Demócrata, tú lo sabes mejor que nadie, Hillary manejó mucho la agenda femenina, para no decir feminista. Otros dicen que feminazis, bueno, ya, depende de gustos. Y yo no concibo al mundo sin mujer y no concibo a una mujer sin un hombre. Soy, si tú quieres, de la vieja escuela dual, ¿no? Entonces, o de Adán y Eva, ¿no? Para decirlo en términos ya bíblicos. Entonces, aquí hoy que hay 500,000 de manifestantes en Estados Unidos contra Trump, bueno, esto te marca que el país sí está muy fracturado. Ahora, rápidamente, a nivel de México, pues somos el gran perdedor. El máximo perdedor es México, porque lo que está buscando Trump es tener trabajo para el desempleado blanco. Mira, date cuenta, en su gabinete no hubo un solo latino. Y estás hablando del 18% de la población. Bueno, con nosotros aquí en México, pues ya empezó el desmantelamiento. ¿Te acuerdas cuando yo te lo comenté que hasta tú te asustaste? Te dije, ya va a empezar el desmantelamiento de todo lo norteamericano en México. La Ford ya dejó de invertir, sí, ¿verdad? Que iba a traer trabajos, ¿no? De los más altamente pagados para nuestra población. Pero en fin, iba a traer trabajos, ¿no? Así es. Y luego ya amenazó a la BMW, así incluso, es. sin ser ni siquiera norteamericano. Sí, pero les impone una tarifa muy alta de 35%, pues ya no es un negocio, ¿no? Es decir, vamos a ver cosas muy fuertes, la renegociación, pero a mí eso ya no me mata tanto, lo del Tratado de Libre Comercio, que además, te lo digo abiertamente, a México no le benefició, ¿eh? Yo esto no, claro, le hizo más daño que bien, yo coincido contigo. Sí. Qué bueno que se volviera a revisar, pero no para quedar peor de como estamos. Sí. Entonces, y el Tratado de Libre, el otro, el Trans-Pacific Partnership, que se llama el TPP, no, ese ya no existe. Y aquí veo que pues alguien que es de Monterrey, precisamente, el de Alfonso Guajardo, pues no está enterado que el TPP ya se acabó, la Asociación Transpacífica, y es al que llevan ahorita a negociar. Imagínate una gente que no está actualizada, ¿no? Y es el secretario de Economía. Bueno, ¿para qué hablamos más? Entonces, pero eso ya no me está preocupando a mí la parte humana. ¿Qué vamos a hacer cuando empiecen a despedir, a expulsar literalmente a 3 millones de mexicanos? Eso es muy grave, de ilegales, etcétera. Y esto va a mermar las remesas, van a disminuir, le van a poner impuestos a las remesas, van a buscar el método para hacernos pagar el muro, lo que falta el muro, porque tú sabes, la tercera parte del muro ya fue construida durante la época de Bush, Baby Bush, por Fox y Calderón, que no chistaron. Y ahorita están chistando contra las 2/3 partes que va a construir una empresa de Israel, por cierto. Bueno, entonces, sí, para México no es... mira, y el mejor barómetro es el peso mexicano. Ya ves que alcanzó un día antes del juramento de Trump, alcanzó hasta 22.32 en un banco de aquí que se llama Scotiabank, etcétera. Bueno, ahí tenemos eso de Latinoamérica. No le importa a Latinoamérica a Trump, no perdamos el tiempo, desgraciadamente. Yo soy muy latinoamericanista, pero pues esa es la realidad. Luego Argentina quizás tenga alguna relación, pero más que nada lo que a él le importa es la cuestión petrolera. Y luego tienes con Europa, pues ya dijo, felicitó a Gran Bretaña por el Brexit, a Theresa May, la primer ministro, se le fue a la yugular Angela Merkel, la canciller alemana, incluso criticó a la Unión Europea de ser el vehículo solamente para Alemania, alentó a que se desmembrara la Unión Europea al estilo Brexit. Ya sabes, Brexit es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y luego pues también arremetió contra la OTAN, que consideró obsoleta. Y ahí viene la parte fina. Bueno, ¿por qué se da esto? De ahí es donde, por eso tenemos que tener mucho cuidado con los análisis. Por eso yo conmino a hacer análisis. Una cosa es la visión local que tiene Estados Unidos, que pues obviamente no nos gustaría para nada que hubiera una guerra civil, y que va a afectar a México, no me quiero imaginar ese escenario, pero existe. Incluso yo he hablado de la palestinización de los mexicanos en Estados Unidos. Es decir, tenemos que estar muy alertas. Nosotros peligramos mucho
conforme, fíjate, en dos escenarios, si se da una guerra civil o la otra, si Trump aprieta demasiado las tuercas. Fíjate que de Canadá casi no se está hablando, y que es el socio comercial del NAFTA, pero ellos cambiaron su gabinete precisamente para renegociar el Tratado de Libre Comercio. Saben que va a tener que pasar, porque Trump es petrolero, va a tener que pasar el Keystone, es un gasoducto que viene desde Canadá del tar sand, que sería como petróleo bituminoso. Bueno, entonces ellos ya están alertas, saben que Canadá es un país pequeño en habitantes, muy grande en territorio, pero no, si no me equivoco, no alcanza ni siquiera ya los 30 millones, ¿no? Incluso hay mucho estadounidense que se está yendo allá, incluso mexicanos, que ahora con esto que ya no hay visa, se están yendo, muchos tienen miedo, pues ya empezaron a emigrar a Canadá, que no es mala idea, pues no tienen territorio. Tienen un territorio muy amplio, ¿no? En México, desgraciadamente, el país anda muy mal. ¿Qué vamos a hacer con 3 millones de mexicanos? Fíjate que sería una solución inteligente, que Canadá recibiera en forma humana a los inmigrantes mexicanos. No sería mala idea. Pero ya ves que no hay imaginación en el gobierno, por desgracia. Aquí reciben órdenes, pues ya ves, directamente del yerno de Trump, con Jared Kushner, y ya ves, ya regresaron a Videgaray, que fue el culpable de aquella visita ignominiosa de Trump cuando todavía era candidato, y lo recibieron con un tratamiento especial de presidente. Bueno, y ahí viene la parte fina, Rusia. Antes de ir a la parte fina, ¿cómo interpretas que regresen al Chapo Guzmán precisamente antes de, un día antes, unas horas antes de que se encumbrara Trump como presidente? Esa sí te la digo en forma expedita, es un regalo de Videgaray a Trump. Es su regalo. Es su regalo por convertirse en presidente. ¿Y qué con eso? O sea, bueno, está diciendo que ya si van a apretar las tuercas con esto del muro. Lo que pasa es que esa parte no se está viendo. Mira, en Estados Unidos hay muchos suicidios, hay mucha drogadicción, hay una epidemia de heroína, y esto en gran medida se debe pues toda al manejo del Chapo, ¿no? Entonces esto lo van a usar mucho en Estados Unidos como estandarte para decir que ya va a empezar la lucha contra la epidemia de la heroína y sobre todo la drogadicción, que guste o disguste, pues muchos hablan hasta de un 20% de la población de Estados Unidos, ante tanto malestar, y eso que no hablamos de la ingesta de medicamentos, Estados Unidos es de los países que más consumen antidepresivos, antipsicóticos, etcétera. Bueno, rápidamente ahí lo dejaría. Pero quiero ir a la parte primero, bueno, guerra comercial con México y China, el salirse del TPP. Curiosamente, esto hasta beneficia a China, pero lo que está buscando Trump es ya usar la isla de Taiwán como bargaining chip, que le llaman, como una negociación, como un elemento de negociación con China para que eleve, revalúe el yuan, que curiosamente hasta se ha devaluado. Entonces vienen momentos difíciles con China, pero ahí viene la parte que yo te iba a decir fina, que es la geoestrategia, que es a lo que yo me dedico. Mira, Obama, siempre lo comenté yo, lo digo con humildad y rigor, había cometido el peor error geoestratégico, que era haber empujado a Rusia a los brazos de China. Y fíjate que nos guste o disguste, esta parte sí la ve bien Trump, sin duda alguna. Entonces, ¿él qué está intentando hacer? Jalar a Rusia a Estados Unidos, con Estados Unidos, para un G2, armar una nueva arquitectura mundial con Rusia y Estados Unidos gobernando, y ellos intentan desprender a Rusia de China. ¿Se podrá? No es tan sencillo, y ahorita te voy a decir por qué. Pero a ver, te voy a decir en qué consiste, porque ya hay avanzadas negociaciones. Ya, mira, hay dos datos que hay que seguir, que son los que te digo que son muy finos. Está el teniente general Michael Flint, que él es el asesor de seguridad nacional de Trump.
que fue el exdirector de la DIA. La DIA es más importante incluso que la CIA porque es el Defense Intelligence Agency. Tú sabes que en Estados Unidos hay 17 centros de espionaje. Entonces el teniente general Michael Flynn, pues ya estuvo en Moscú, seguramente tienen ahí una agenda y ya se empieza a percibir. ¿De qué se trata? Bueno, de que tanto Estados Unidos como Rusia combatan al yihadismo. Entonces, mira, lo digo con mucha responsabilidad, el mismo Michael Flynn había acusado a Obama de haber propiciado y fomentado al yihadismo. Eso fue una acusación muy grave. Entonces, ahí tienes un elemento común para repartirse el Medio Oriente entre Estados Unidos y Rusia. Y luego tienes el otro, yo diría, la otra estructura del andamiaje, viene con el nombramiento de Rex Tillerson, que era el mandamás de ExxonMobil, que es la máxima empresa petrolera de Estados Unidos. Tú recordarás que proviene de los Rockefeller. Y ExxonMobil, que ya tenía trato con Putin, incluso Putin le dio la medalla, una medalla muy cotizada en Rusia, precisamente para hacer negociaciones, para un negocio de $500 mil millones. Escucha la cifra, $500 mil millones. Y esto, sí, entonces es para explorar petróleo, extraer petróleo en el Ártico y al unísono de la empresa rusa Rosneft. Rosneft es la empresa estatal rusa de petróleo. Entonces, también Rusia estaría explorando en la parte americana, estadounidense, del Golfo de México y también en Texas y en Oklahoma. Esto es muy importante. Ese es, yo creo, a mi juicio, el andamiaje. Ahora, la gran pregunta, porque ya Putin traía una alianza estratégica, yo no sé si es de alcance militar nuclear, con China, con el mandarín Xi Jinping. ¿Qué tanto le convendrá a Putin acercarse demasiado a Estados Unidos y alejarse de China? Esa es la interrogante, pero la claridad del G2 sí la tiene Trump. Y él por eso se le va a la yugular a China. Y no es nada más con el asunto comercial, también a nivel geopolítico, por la posesión en el mar del sur de China. Ya sabes que es uno de los puntos candentes. Entonces ahí te dije, en general, ese es el panorama. Mira, yo tengo como hipótesis de trabajo la siguiente, y casi te estoy dando uno de los adelantos, que incluso lo he comentado a Russia Today, a Telesur, a muchos, a Réseau Voltaire de Francia, a muchos sitiales de gran altura. ¿Cuál será el precio para jalar, para desprender a Putin de China? Esa es la pregunta. Entonces yo hago la pregunta, ¿qué? ¿Le vas a dar Crimea? Ya la tiene. ¿Le vas a dar el este de Ucrania? Ya lo tiene. ¿Le vas a dar la costa oriental del mar Mediterráneo con Siria? Ya la tiene. Le van a tener que dar parte de Europa, ¿eh? Fíjate de qué tamaño te lo estoy diciendo. Y luego este año es un año muy difícil para Europa, porque en abril hay elecciones en Francia. Y tanto Trump como Putin favorecen a Marine Le Pen. Que ahí sería el equivalente del Brexit, pero en Francia, ¿no? Un Frexit, ¿no? Entonces, luego tienes elecciones en Holanda, donde ahí está ganando la extrema derecha, y también elecciones en Alemania, donde pueden castigar a Merkel, que ya sabes, Trump le dijo que había cometido un error catastrófico con la cuestión migratoria. Lo que pasa es que Trump desconoce que Alemania necesita de mano de obra barata y por eso estaba dando asilo. Acuérdate que un problema que a veces se olvida, por eso esos análisis parciales son malos, tenemos que hacer análisis integrales. Alemania y toda Europa pues están en tercera edad. Y si tú ves África, sobre todo el norte de África, que es árabe, tienes tú también el Medio Oriente, las poblaciones son juveniles, tienen en promedio de 15 a 20 años de edad y no tienen trabajo. Y la población de Europa es de tercera edad.
Entonces, pues obviamente van a buscar trabajo y los otros ya no van a trabajar en la tercera edad, etcétera. Ahí se daría un maridaje laboral, pero pues no somos civilizados, desgraciadamente, todavía en el siglo XXI y seguimos peleándonos. Y ya para el Medio Oriente te doy la ecuación, la relación de Netanyahu, el primer ministro israelí, con Putin es óptima. Él tiene un yerno de origen israelí, que es ortodoxo en la cuestión religiosa, practica el Shabbat, los sábados, etcétera. Que es su gran asesor, se llama Jared Kushner, que además es con quien Videgaray negoció la llegada de Trump a México. Entonces ahí tienes tú el panorama. A Irán le va a ir, a Israel le va a ir muy bien con Netanyahu. Turquía también le va a ir bien porque ahí el general Michael Flynn tenía negocios, igual Trump. Yo creo que Turquía va a quedar ahí como una pieza de resorte entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos, básicamente, a nivel de este acuerdo del G2, ¿no? Y luego tienes que Irán sí le trae ganas, tanto Netanyahu como Trump. Ahí mucho va a radicar qué tanto Putin deja hacer de que dejen de lado a Irán, ¿no? Pero sin duda alguna hay que tener, ahí lo que está exigiendo Israel es de que Trump rompa el acuerdo que había hecho Obama sobre el contencioso nuclear iraní. Entonces ahí tienes un panorama extenso, básicamente di lo principal. Tú me vas a decir, bueno, y con las petromonarquías árabes, ¿con quién se va a llevar? Bueno, yo creo que ahí tiene buena relación Trump a nivel comercial. Y también con Egipto, que es la máxima potencia militar árabe, también tienen buenas relaciones, tanto Putin como Trump. Entonces, mira, en resumen yo te diría lo siguiente. El orden mundial, después del desorden que legó Obama, se tratará de reacomodar entre Rusia y Estados Unidos. Sería más benéfico que incorporaran a China a un G3. Ahorita en esta fase es difícil. ¿Qué tantas concesiones le van a sacar a China para acomodarla en este nuevo orden mundial? Que hay que hacerlo. El mundo ahorita está en pleno caos. Por fortuna Obama no nos llevó a la Tercera Guerra Mundial. Por fortuna, y te lo digo abiertamente, Hillary nos hubiera llevado quizás a una Tercera Guerra Mundial contra Putin. Tú lo sabes, contra Rusia. Pues ve tú, todo el Partido Demócrata, el establishment de Estados Unidos es antirruso, hay que decirlo abiertamente, son rusófobos. Tanto John McCain del Partido Republicano como todo el Partido Demócrata son rusos, hay que reconocerlo. Entonces, Trump ahí peligra porque estás cambiando, es un cambio de paradigma, eso es lo que tenemos que ver. Eso es un choque tectónico que equivale a una tercera guerra mundial. Fíjate de qué tamaño, sin irnos a las armas, porque está cambiando todo. Es la política anti-Obama a nivel interno, a nivel exterior, pero también el acercamiento con Rusia, sin duda alguna, es espectacular. Entonces este sería el componente, si es que no le pasa nada en estos 2 años, como le prometió John Kerry a Trump. Ahí tendríamos el andamiaje de una nueva arquitectura mundial a la que tendrán que reajustar, reacomodar el resto de los países. A ver si no termina en otra conflagración, ¿verdad? Porque aunque se mejoren las relaciones con Rusia, que eso es obvio para muchos de los observadores, el reacomodar tantísimas piezas del tablero porque simplemente sube otro presidente, que son a nivel interno, como expulsar a esos 3 millones de mexicanos, romper esas familias incluso, destrozarlas, inmigración hacia México que jamás la hemos tenido, pues no sabemos en qué termina. Es un cóctel molotov, a mí me parece. Ojalá y termine bajando la posible conflagración mundial. A mí me da miedo que no. Ahora, regresando a nuestro país, ya por último, México en sí mismo ya tenemos muchísimos problemas, ya sabes, el gasolinazo y toda la indignación ciudadana, etcétera, que ha propiciado.
el país está a punto de arder. Ahora vienen elecciones. Enrique Peña Nieto tiene pésima popularidad ahorita entre toda la población mexicana. Entra Videgaray. ¿Cómo va a afectar la subida de Trump en las próximas elecciones del 2018? El candidato de Trump es muy claro, se llama Videgaray. Videgaray es una persona, sin duda alguna es inteligente, nadie dice que no, pero es muy soberbio, arrogante y dictatorial. Y México no aguanta ese tipo de personas. Va a ser muy difícil. El PRI lo veo en la lona. Otra cosa, tendrían alguna posibilidad si se van en alianza con el PAN. No perdamos de vista que ahorita hay 3 candidatos muy fuertes que son PRIAN. Es que eso ya del PRI-PAN es una gran simulación. Yo ya estamos viendo que siempre ha sido un concubinato. Ahí está Álvaro Delgado, mi amigo, tiene su famoso libro El concubinato, siempre lo ha sido. Pero hoy es más fuerte ese concubinato y beneficia al sector más conservador, pero sobre todo neoliberal, de los 2 partidos. Ahí es donde ese es su común denominador. No tienen nada de nacionalistas, son apátridas. No quiero decir amátridas, sería una palabra muy fuerte, pero sí apátridas. Ellos son globalistas y había en el choque con precisamente las contradicciones, porque Trump es todo lo contrario. Trump, nos guste o no, es un nacionalista económico, es un supremacista blanco, racista total, de los WASP, del White Anglo-Saxon Protestant. Ya ves que juró en 2 Biblias, una la de Lincoln y otra de su mamá, que era migrante escocesa, presbiteriana, anglicana, que son el equivalente a los presbiterianos en Estados Unidos. Entonces, aquí el panorama, todo apunta a que, bueno, te estaba hablando de los 3 PRIANes, los 3 candidatos del PRIAN que yo detecto, que son Videgaray, José Antonio Meade. Acuérdate que Meade fue secretario de Hacienda con Calderón también, y luego fue canciller y ahora es también está en Cedeso con Peña, y es íntimo, es el brother directamente de Videgaray. Los 2 son del ITAM, etcétera, etcétera. Aquí gobernó la ITAMcracia, que ha sido un desastre. Entonces, y luego tienes a Moreno Valle, pues que viene del PRI, pero ahora ya se transmutó a PAN. Es decir, eso ya no engañan a nadie. PAN, PRI es lo mismo a ese nivel. Bueno, entonces son los 3 candidatos visibles que tienen. Y luego tienes a Andrés Manuel. Andrés Manuel de Morena, ¿qué posibilidades le ves? Porque Televisa, si observamos, aunque nunca veo Televisa, pero... Ni yo, no te preocupes. Lo están tratando muy bien ahora. Pues sí, casi ya se están cargando. Blanco. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues ya se huelen que Andrés Manuel puede ser ahora sí que la tercera es la vencida. Fíjate que yo le dediqué a Andrés Manuel mi reciente libro y le puse Andrés, la tercera es la vencida. Y la está usando como eslogan. Mira, el problema no es de que ganes. A mí ya la presidencia de México, mira, te voy a decir algo inédito. Estamos ante un cambio de régimen. Esto ya no sirve, el modelo que tenemos. Tenemos que cambiarlo. Las mejores mentes del país se tienen que reunir para hacer un nuevo modelo. Pues ya no, porque mira, para que sea quien fuera, no me quiero detener. Obviamente todo el mundo sabe que yo estuve con Andrés Manuel, no es ningún secreto, iba a ser hasta su secretario de Energía. Pero mira, a mí hasta, ¿cómo te voy a decir? Pobre Andrés, si llega a la presidencia, ¿en qué condiciones va a llegar? Mira, no quiero sonar dramático, pero yo así lo veo. Yo soy realista, no soy ni optimista ni pesimista, soy realista. Es como que te cambias el capitán del Titanic después de su colisión con el iceberg. Y ahí tienes toda una serie de músicos que siguen tocando hasta el final, que son todos los prostitutes, todos los locutores, que le ha hecho mucho daño al país. Le ha hecho mucho daño al país. Televisa es la principal, por eso Televisa está al borde de la quiebra. Debe $3,000 millones y no sé cuánta gente están despidiendo, porque ya nadie la ve, no tiene credibilidad. Esta pobre Denise Merker, y eso que Peña Nieto le perdonó los impuestos. Es decir, sí. No tienen credibilidad. Entonces, ¿tú crees que Trump acepte a Andrés Manuel? Porque a mí ya me parece
que si Estados Unidos no los palomea, no entran. ¿Y a cambio de qué? ¿A cambio de qué se va a convertir en Andrés Manuel en presidente? ¿Qué tiene que ceder más de nuestro país a los intereses hegemónicos norteamericanos? Entonces, mira, hay una es ganar la elección, que yo creo que él en estos momentos es el puntero. Andrés yo que él hasta me voy a Bali a descansar de aquí a la elección, porque va a ganar por default, no necesita ya hablar, Andrés, fíjate qué paradoja, ¿no? Porque ya. Sí, de tan hartos que estamos del PRI. Ya lo tiene en el bolsillo. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Que lo acepte el establishment de México, que es muy poderoso. Tú sabes, lo tuvieron vetado en 2 elecciones, la primera se la robaron y la segunda la compraron. Entonces, ya ahorita vamos a ver la tercera. Bueno, entonces el problema no es ese, el problema es en qué condiciones va a llegar, porque mira, no va a tener mayoría en el Congreso. Y vamos a entrar una fase de gobernabilidad. Yo he dado toda una serie de ideas de gobernabilidad que ya México ya no recibe. Mira, tenemos que entrar Andrés va a ser muy bueno para la fase de austeridad. Es decir, recortar los altos salarios del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, que son una bola de parásitos que no sirven para nada, no le hacen más daño al país que bien. Ve a los del INE, con todos sus dispendios, y además, oye, ni sirven para vigilar las elecciones. Se me hace que crearon un monstruo, ¿cómo? Querían su nuevo edificio de $1,000 millones de pesos. No saben en qué país están. Tenemos que entrar a una fase de muy crítica, ya estamos en ella, todavía viene lo peor, de este gran reacomodo. Estás hablando de choque tectónico, Cristina, no estamos hablando de cualquier cosa. No sabemos todavía que, tú sabes, después del primer temblor, siguen otros, y quizás los otros son mucho más fuertes. Eso te lo dice cualquier geólogo. Entonces, ese es el primer choque tectónico que tuvimos, pero ahí van a seguir los otros. Y a ver, ¿cómo nos vamos a adaptar? Bueno, tenemos que pensar en el desarrollo interno, pero ve yo algunas propuestas que he dado. Primero que nada, disminuir el mandato presidencial a 4 años. Ya, por ejemplo, Peña, no aguantó ni siquiera el 4º año. ¿Qué va a hacer en 2 años Peña? Da lástima. ¿Cómo va a acabar los 2 años Peña? Ya ves que dicen que tiene aceptación del 11%. Ni lo creo. Yo creo que está muy alto el 11%. Si tiene el 5% es demasiado. Entonces, y que gente seguramente desinformada, o son los interesados, ¿no? Que les ha beneficiado el maná del grupo Atracomucho. Pero a lo que quiero llegar es reducir ese mandato, tener revocación de mandato, que el presidente se pueda reelegir otros 4 años. Otra, bajar el número de parásitos en la Cámara de Diputados, que son 500. Mira, en Estados Unidos los congresistas, si no me equivoco, son 200... son 500. ¿Cómo puede ser que México, en un país que es 20 veces menor en poderío económico que Estados Unidos tiene 300, casi 30 millones de habitantes, nosotros tenemos 124 millones, la tercera parte de los habitantes de Estados Unidos, ¿cómo es posible que tengamos el mismo número de diputados que Estados Unidos? Por favor. Eso es un dispendio, es absurdo, hay que reducirlos a 100. Luego, el Senado, igual, ¿cómo es que tenemos más que en Estados Unidos? A bajarlos a 50, sin tener plurianimales. Yo así les llamo a los plurinominales, no sirven para nada. Eso tenemos que reducir, quitarles a la mitad su salario. Yo había dicho, quítenles un 0 a sus salarios, de oficial mayor para arriba, porque tampoco debemos destruir a la... Hay un sector de buena burocracia, hay otra que son unos vividores. A la mitad los salarios, todos. Suprema Corte de Justicia, legisladores, ejecutivo, no hay de otra. México ahorita necesita, porque mira, yo aquel día hasta se lo decía a gente de primer nivel del PRI con los que a veces uno se reúne, ¿no? Porque no estamos en guerra civil. Igual a veces me reúno con gente del PAN, de todos los partidos, con los que suelo hablar. Le decía a un alto, no puedo decir el nombre, porque si no, imagínate, le decía, mira, la austeridad tiene que ser compartida de los gobernados, que somos nosotros, mal gobernados por cierto, y los gobernantes. Esto del gasolinazo,
pues forma parte de la reforma energética que los tres grandes partidos hicieron en su momento, el PRIAN más el PRD, que es una bola de mercenarios, el PRD, que se vende al peor postor y al mejor impostor. Pues ¿qué es eso? Ya la partidocracia ya hay que dejarla de lado. Tenemos que ciudadanizar más el país. Bueno, ahí tienes toda una serie de ideas de gobernabilidad. Porque si no, lo de menos es que llegue un presidente, ¿en qué condiciones va a llegar? Y tenemos que rehacer al país desde cero. Este país, tenemos que meterle a la investigación y desarrollo, y tú sabes, un país no sale de un día al otro. Ahora, pues acostumbrarnos a que no nos vamos a morir, vamos a sobrevivir sin duda alguna, pero en condiciones ahorita adversas. Vamos a tratar de superar esta fase muy crítica de nuestra historia, quizás una de las peores que padece el país, y ver hacia adelante, y por lo menos, si no nos toca a nosotros, Cristina, dejarle un mejor país a nuestros hijos y nietos. Así es. Bueno, pues no sabes cómo te agradezco. Yo quise hablar otra hora contigo, pero sé que tienes otra entrevista. Bueno, encantado, Cristina, un abrazo y saludos a todos tus seguidores allá en el norte. Y bueno, y también en el país, pero básicamente en Monterrey. Bueno, ya viste un triunfo, oye, antes que se me pase, el triunfo del rechazo al agua con una protesta ciudadana en Baja California. Ese es el modelo a seguir. Tuvo que echar marcha atrás el gobernador panista cuando vio que la gente no aceptó la privatización del agua. Ese es el modelo que tenemos que seguir en Monterrey. Ya ves, ahí tenían la idea de desviar el río Pánuco, de lo que hemos hablado en extenso, y aquí en la Ciudad de México el Banco Mundial le había dado 10,000 millones ya le dio 10,000 millones de pesos a Mancera para iniciar la privatización del agua. Yo creo que esa es una agenda fundamental, porque es lo último que nos queda. Hay dos cosas que nos quedan y quieren privatizar, porque ya el petróleo ya lo regalaron, y por eso viene el efecto del gasolinazo. Pero te voy a decir algo muy grave: si mañana Trump, para chantajear, nos dice no les envío gasolina, ¿qué hacemos? Hay que tener presente ese escenario, ¿eh? Y si mañana dice Trump no les envío alimentos, ya no producimos nada en México. Entonces tenemos que repensar muy bien al país. Entonces toda esta cuestión del agua es una, ya la quieren privatizar. En Puebla ya empezó su privatización. Creo que hay otros lugares de la República donde lo han empezado, si no me equivoco, en Torreón, no sé, en eso tú sabes más, ahí me corriges. Y luego, oye, nada más les falta privatizar el aire. Así es. No, acá no lo han privatizado, pero nos envenenan a diario en Monterrey. Es la ciudad más contaminada de Latinoamérica. Nos dejan sus desechos. Aquí lo intoxicaron, bueno, que es una manera de privatizar tangencial. Bueno, te mando un abrazo inmenso, Alfredo. Igual, lo mejor. Quedo muy gracias. agradecida. Bye.